9 de julio del 2024. El día de hoy tuve dos stop loss debido a que mi psicología hoy se vio un poco afectada. La primera pérdida que tuve en el día de hoy. Así que les voy a mostrar el paso a paso de cómo llegué a las operativas que tuve hoy. Sin más, les muestro el gráfico de temporalidad diaria. Como podemos observar, seguimos con la pauta alcista. Seguimos con las compras, por lo menos en el mediano plazo, podemos decir. Hasta que no se forme algún tipo de estructura en temporalidad diaria que demuestre que el precio pueda cambiar la dirección, vamos a continuar comprando, o mientras nos muestre pautas de compra vamos a continuar comprando hasta que demuestre lo contrario. Seguimos cotizando entre la desviación estándar 4 y 5, trazada a partir del market sheet de continuación que tenía en esta zona aquí abajo. Le tracé para ubicarme la matriz PDRA, para darme cuenta de que todo este movimiento alcista se está generando en un área de descuento de esa matriz PDRA. Ya llegado aquí, no tengo absolutamente más nada que hacer en esta temporalidad. Solamente la miro para ubicarme qué está haciendo el precio, en qué lugar se está cotizando. Y de ahí voy directamente a temporalidad de 1 hora. Aquí en 1 hora empecé el día primeramente, vamos a marcar aquí, que era lo primero que yo había visto a las 9 de la mañana antes de empezar la sesión operativa. Con este movimiento bajista que rompe por poco este mínimo, trazo este bici, este Fair Value Gap en forma de bici. Lo trazo en ese momento como un nivel referencial para ver dónde se me había creado el mínimo de la vela de las 8 de la mañana, que eso iba a ser algo importante para mí, debido a que si continuaba cayendo el precio, hoy iba a tener pautas bajistas en ventas. Voy a explicar el por qué después. Pero como podemos ver, la siguiente vela de las 9 de la mañana cotiza por encima del nivel superior de ese Fair Value Gap en forma de bici, con cierre de cuerpo de vela por encima de ese nivel, e inclusive me rompe el máximo o los dos máximos que se habían establecido hasta el momento, los máximos más cercanos hasta el momento. En todo este movimiento además tenía este desequilibrio en forma de bici también, que había sido cotizado con cuerpo de vela y se usó luego en forma de BPR hasta llegar a este nivel. Ya viendo todo esto y viendo cómo me termina la vela de las 9 de la mañana, viendo que todo este movimiento se genera en un área de descuento de una desviación estándar diaria, yo opero lo que tengo hasta el momento, con la información que tengo hasta el momento. Así que hasta ese momento había establecido mi bias alcista. Llegado a este punto, solamente enmarco estos dos niveles, este BPR, que veo que primero se utiliza en forma de resistencia y después se utiliza en forma de soporte, y envíe el precio rompiendo los máximos. Esto hasta ese momento, que era la información que yo tenía, me daba una pauta alcista totalmente. Así que me fui a temporalidad de 1 minuto. Y en temporalidad de 1 minuto comienzo mi lectura del precio desde este mínimo
que era el mínimo de la vela de las 8 de la mañana, que se había creado dentro del bici de temporalidad de 1 hora también, y eso lo convertía en un nivel importante para mí. Veo como el precio sale del nivel, reingresa y en el reingreso vuelve a crear otro impulso que alcanza el otro bici de temporalidad de 1 hora. Eso me convierte este mínimo en un mínimo de plazo intermedio hasta ese momento, que no debería ser roto nuevamente. Si este es un mínimo de plazo intermedio, este se me pasaría a ser un mínimo de largo plazo. Los mínimos y máximos de corto plazo, plazo intermedio y largo plazo, para no regarse tanto, hay que irlos conjugando. Un ejemplo, si usamos los términos de mínimo, por ejemplo, mínimo de plazo intermedio, utilizamos lo que vendría a ser mínimo de corto plazo a un lado y mínimo de corto plazo al otro lado. ¿Ok? Si utilizamos los términos de mínimo de largo plazo, entonces hablaríamos de mínimo de plazo intermedio a este lado y mínimo de plazo intermedio a este otro lado. ¿Ok? Siempre los voy a ir conjugando así para que sepan. En este caso, este mínimo de plazo intermedio podía ser violado. El que no podía ser roto era este mínimo de largo plazo hasta ese momento. Todo esto está sucediendo antes del inicio de mi sesión operativa. Solamente voy haciendo la lectura para irme ubicando en lo que va pasando. Tengo que el precio regresa, no me rompe el mínimo de plazo intermedio y con este impulso no me llega a romper en ese momento, no me llega a romper el máximo creado por el mínimo de plazo intermedio. Por lo que este mínimo ya pasaba a ser un mínimo de corto plazo que también podía ser cotizado o podía ser violado. Vemos cómo el precio ya iniciaba mi sesión operativa desde este máximo, que no llega a ser más alto que este, me crea un mínimo que sí cotiza por debajo de este nivel. Esto lo único que me va dando es una primera pauta de que el precio puede comenzar a tener cierto cambio de estructura. Cuando se rompen mínimos de plazo intermedio y de largo plazo, eso no significa que el precio ya de por sí va a cambiar su estructura completamente. Eso te da una primera pauta de que el precio puede empezar o puede comenzar a cambiar la estructura. Eso hay que conjugarlo con otras cosas, no es solamente por ver más ruptura de un mínimo o un máximo ya que el precio va a cambiar de estructura. Eso no es así. ¿Ok? Ya con este rompimiento, si lo tengo en cuenta como que pudiera ser un posible cambio de estructura, pero hasta que no me haga más narrativa, hasta que el precio no me narre más, yo no puedo afirmar que con esto el precio ya se va a caer. ¿Ok? Por lo que con la información que tengo hasta ese momento, esto, a pesar de tenerlo en cuenta, lo tomé como una toma de liquidez, como sell side liquidity, y en este movimiento, que es el que me neutraliza esos mínimos, me deja este imbalance en movimiento. Ese imbalance lo tomo y lo trazo al futuro a ver cómo se comporta el precio alrededor de él cuando ya empieza a operar después de las 10:10. Recuerden que si dejo que termine de formarse la vela de las 9 de la mañana, los siguientes 10 minutos de la macro tampoco los toco, es decir, estos 20 minutos ya no los toco. Lo trazo, vemos como de este mínimo se genera un movimiento que rompe el máximo anterior y por ende me convierte esto en un BPR. Como hasta ese momento mi pauta era alcista y estaba apoyado en este imbalance, no tenía cierre de cuerpo de vela por dentro hasta ese momento, solamente mecha, pues establecí una compra en ese BPR. Compra que no llegó a ninguna parte, fue absolutamente una pausa y pum, me sacó en stop loss automáticamente. Ya viendo ese stop loss, dejo que el precio avance un poco más
Dejo que el precio avance un poco más y me cuente un poco más qué es lo que quisiera hacer. Ok, ya vemos con este swing, que es el swing que neutraliza tanto el máximo como el mínimo. Ya aquí tengo esto como un swing de un breaker, lo tengo muy en cuenta ya que me rompió este mínimo y cotizó por debajo del imbalance de Fair Value Gap en forma de bici. Ya ahí sí tengo en cuenta este swing como un swing del breaker de un posible market shift en formación todavía, porque todavía no se había formado. El market shift en formación yo no lo veo. Yo espero a que se termine de formar para tratar de no fallar en ese punto. Vemos como con este swing, si el precio iba a continuar alcista, que era lo que iba a pasar. Con este swing que me saca en estos lots, yo lo primero que hago porque todavía este market shift que ya se ve formado ya, pero en ese momento se estaba formando, yo aún mantengo mi pauta alcista. Y lo que hago es lo siguiente, que fue un error que cometí en el video del día de ayer, lo voy a corregir aquí en este video. Yo había dicho que el swing que te sacaba en estos lots se le trazaba una desviación estándar. Eso está bien, eso se puede hacer, pero ¿en qué me equivoqué? En que les había dicho que el swing se trazaba a favor del movimiento que te había sacado, y no es así. La desviación estándar se le traza a ese swing pero hacia arriba. Es decir, el precio, si iba a continuar alcista, iba a llegar a este nivel, a los 20.638 puntos. Eso en la medida de que no se rompiera el mínimo de este swing bajista. Si se rompía ese swing bajista, ya entonces esto no tiene razón de ser ninguna cadena. Eso se puede eliminar, porque ya lo que pasaría es que ya se formaría completamente el market shift. El market shift lo tenemos aquí, swing del breaker, desplazamiento que rompe por arriba, desplazamiento que rompe por abajo, tenemos un retroceso, y si el precio iba a continuar alcista no podía romperme este mínimo, y es lo que hace ahí. Ya en este punto ya tenemos un market shift bajista formado en su totalidad. Ese market shift no significa de que el precio lo iba a enviar a 10.000 kilómetros hacia abajo, porque recordemos que en temporalidad mayor seguimos con una pauta alcista totalmente, lo que el precio iba a cotizar ciertos niveles, que ahora les voy a enseñar, ciertos niveles que tenía en la parte de abajo. Ya llegado a este punto, entonces sí trazo la desviación estándar del market shift formado. Desde este máximo a este mínimo, y siempre los mejores setups se te van a dar antes de que el precio cotice en la primera desviación estándar. ¿Ok? Viendo que no me había llegado a este nivel, quería de algún modo mitigar esa pérdida que había tenido, y ahí es donde les voy a explicar lo que hice a continuación. Esto entendiendo también de que ya en este punto el precio lo que iba a hacer era cotizar todo este desequilibrio que había en forma de bici en esta zona. Es decir, que si yo trataba de mitigar mi pérdida, podía vender, pero vender no hasta el infinito y más allá. Simplemente iba a vender hasta el origen de este desequilibrio. ¿Ok? Hasta ahí era el nivel donde primeramente debía salir de la operación si me daba la venta. ¿Ok? Ya entendiendo esto, porque hay que entender qué es lo que va a ser el precio. El precio no significa que porque se
se hizo el market sheet ese, se creó el market sheet ese, en un minuto el precio ya de ahí se va a desplomar completamente. Para eso tendría que formar estructuras en una hora y después quizás formarlas en un día para entender que el precio iba a caer. Eso era simplemente un market sheet en un minuto, que el precio iba a cotizar ese desequilibrio en forma de bici. Ya llegado a este punto, me ubico ahora en el movimiento que alcanza de nuevo mi key level importante. El key level importante en este punto era mi desequilibrio, mi liquidity void, llamémoslo así, liquidity void en forma de bici en temporalidad de una hora. Ya el precio con cierres de cuerpo de vela dentro de ese bici me daba las primeras pautas de que el precio en efecto podía cotizarlo por completo. En ese movimiento que penetra mi key level importante, me deja en el extremo este CB, que lo tengo en consideración y lo trazo al futuro a ver cómo se comporta el precio alrededor de ese nivel. Vemos cómo lo cotiza por arriba. Al cotizarlo por arriba se convierte automáticamente en un BPR, y ya que tomó la liquidez de todos estos bajos aquí, podemos afirmar de que esto era un setup de sell side liquidity más BPR. Esos son setups de alta probabilidad, digámoslo así, por lo menos en este modelo que yo aplico. Vemos que el precio cotiza de nuevo por debajo de él, y ahí en ese momento, antes de que cuando empieza a hacerme la contracción, trazo una matriz PD Array a este swing, que es el swing que neutraliza el mínimo anterior. Solamente de referencia para ubicarme dónde o hasta dónde el precio podía penetrar nuevamente. Cuando vuelve a penetrar el precio, entro a mercado y no les voy a mentir, ya mi psicología estaba un poco afectada, caballero. Y cuando vi que el precio retrocedió, o contrajo, mejor dicho, cuando el precio contrajo por encima de mi BPR, me entró miedo y cerré la operación en negativo. Eso realmente fue algo catastrófico, porque vemos el resultado de esta operación. Un TP excelente, una operación exitosa ahí, pero ya con una psicología débil en ese momento. No me da pena decirlo, mi psicología estaba afectada. Me entró miedo con la contracción tan profunda y para no perder más dinero, pero al final no era que iba a perder mucho ya. Si el precio había llegado hasta aquí, no iba a perder mucho más si me sacaban estos lots. Pero bueno, la psicología es así. Tenía que entender y voy a explicar esto. Hay desequilibrios en zona premium que no tienen que ser cubiertos completamente, y eso es lo que sucede aquí. Este CB no es cubierto completamente, el precio sigue cayendo. Este que está en zona de descuento sí se puede cotizar completamente, y al final este también que estaba en zona premium, pero sí, el precio podía llegar hasta ahí, quizás no romperme estos máximos, era lo que necesitaba, pero bueno, en fin, esa operación la cerré y miren, pedazo de operación. Un TP a las 1:25 de la tarde. Ya llegado a ese punto, con dos stop loss, llamémoslo stop loss porque cerré en negativo, así que esto yo lo cuento para mí como un stop loss también. Vine en la sesión de la tarde a estudiar más que nada la sesión que la comienzo a las 1:50 en esta primera macro, y para entender si el precio iba a seguir cayendo, que no debería seguir cayendo, entendiendo que ya habíamos cotizado
hasta el origen del bici, del desequilibrio este grande en forma de bici en temporalidad de 1 hora. Vemos en temporalidad de 1 hora también cómo es que se cotiza un poco más abajo, pero se cotiza con mecha. Los cuerpos de la vela están por dentro del desequilibrio. Eso me da a entender también de que el precio no quería continuar cayendo. Así que vine aquí a ver una posible compra, más que nada en forma de estudio, y veamos qué es lo que pasa cuando el mercado cerró. Veamos si llegan a TP esas compras o también hubiesen sido estos los, ¿no? Pero bueno, solo voy a explicar esto a forma de estudio. El precio cotiza en 1 hora en este bici, que es el bici del día de ayer. Lo trasladé al futuro y ahí me creó este mínimo. Este mínimo ya era un mínimo de plazo intermedio porque se crea en un key level importante, además de que neutraliza mínimos anteriores. El precio comienza a cotizar dentro del CB de 1 minuto, este Liquidity Boy de 1 minuto, y ahí empieza la narrativa del precio. Teniendo en cuenta más que este CB, teniendo en cuenta el bici de 1 hora. ¿Ok? Pero podría decirse que si el precio me cotizaba completamente este CB y me rompía su máximo, el precio se iba a involucrar completamente con este bici que tenía aquí de 1 hora. ¿Ok? Por eso es que descomponemos la estructura en 1 minuto para ver lo que posiblemente pase en 1 hora. Ya. Entonces comenzamos por aquí con este mínimo, que es el mínimo que genera la primera penetración al key level de 1 hora. Este mínimo en ese momento era un mínimo de plazo intermedio. Ya este mínimo pasaba a ser de largo plazo. Los mínimos de largo plazo tienen a sus lados un mínimo de plazo intermedio y otro mínimo de plazo intermedio. El segundo mínimo de plazo intermedio tiende o puede ser violado. ¿Ok? Ya. Este mínimo me genera esa penetración, sale del key level y no me genera un bajo más bajo. Es decir, que ahora este mínimo de plazo intermedio tenía un mínimo de corto plazo. Este mínimo de corto plazo sí podía ser violado. Desde ahí me genera otra penetración al rango de ese equilibrio de 1 hora, y ya con eso pasaba de nuevo a ser un mínimo de plazo intermedio. Pero igual, si este era un mínimo de plazo intermedio, entonces este mínimo era ya un mínimo de largo plazo, al igual que este. ¿Ok? Este mínimo podía ser cotizado completamente, y es lo que pasa. Desde este máximo se me genera un movimiento que me rompe este mínimo, pero no me rompe el de largo plazo que tenía aquí, y ya esto me daba una primera pauta alcista. Ahora me ubicaba en estos dos niveles, este máximo y este mínimo. Este mínimo no me rompió el mínimo de largo plazo, es decir, que ahora este pasaba a ser un mínimo de plazo intermedio, y este máximo también era un máximo de plazo intermedio. Cuando se rompen los mínimos máximos de plazo intermedio o largo plazo, te da una primera pauta de un cambio estructural. Es decir, que si se me rompía este máximo, me da una primera pauta de un cambio estructural al alza. ¿Ok? Además de que el precio ya me estaba cotizando por dentro del bici de 1 hora, de temporalidad de 1 hora, con cuerpos de vela. Eso te da los indicios de que el precio en efecto quiere empezar a cotizar nuevamente dentro de ese imbalance. Así que lo que hice fue trazar este desequilibrio que sale del nivel y que me genera una neutralización. Este desequilibrio lo trazo futuro. Vemos cómo con este movimiento se convierte en un BPR. Así que puse una compra ahí a modo de estudio, lógicamente, a ver qué tal iba. Ya en este punto teníamos aquí
este mínimo se había convertido en un mínimo de largo plazo con dos mínimos de plazo intermedio a los lados. Este mínimo de plazo intermedio y este mínimo de plazo intermedio. Este mínimo de plazo intermedio podía ser violado. Y es lo que ocurre con este movimiento que lo neutraliza. Pero no se me rompe el mínimo de largo plazo. Es decir, que eso era algo bueno hasta el momento. Y nada, lo que hago es repetir el mismo patrón de estudio con este movimiento que penetra el key level de una hora. Me genera este desequilibrio en su extremo. Siempre me enfoco en los desequilibrios del extremo de movimientos que penetran key level importantes o rangos importantes. Lo trazo futuro, vemos como con este movimiento se convierte en un inversion fair value gap, que lo usamos también. Se convierte en un inversion porque cotiza por debajo de este mínimo que genera el desequilibrio, y entonces la pauta es que ese desequilibrio se va a utilizar en su naturaleza alcista, vamos a decir aquí, para comprarlo. Vamos a utilizar como soporte del precio para compra, ¿ok? Y nada, el precio cuando sale de ese nivel me rompe estos dos máximos y me ingresa de nuevo. Espero una reacción en ese nivel, a ver si iba a reaccionar ahí, y cuando me sale entro en otra compra más también de estudio, también con un ratio de un 1 a 2, y ahí dejo esos dos trades a modo de estudio, a ver qué tal. Esto de la tarde no lo tengo tan en cuenta, solamente lo uso para estudiar la estructura del precio, estructura y entrega del precio, y para ir aprendiendo y practicando. Podemos observar cómo todo este panorama se está generando en un área de descuento, rango de la desviación estándar 4 y 5. Eso fue lo que me pasó hoy. Espero ir mejorando en esos puntos de cuando coloque el trade, aguantarlo completamente si me sacan estos lots. Si fui capaz de ponerlo, aguantarlo, porque hoy me pasó lo mismo que el día de ayer. Ayer les muestro. Ayer coloqué el break even antes de tiempo, cuando el precio no me había superado este nivel. Cuando no me había superado este nivel, automáticamente le puse break even, y cuando hizo esta contracción me sacó en break even. Cuando establezco el break even en las 3/4 partes del take profit, que era por aquí, por este nivel aquí, ahí era donde tenía que haberlo colocado, no antes. Pero igual ya había tenido un stop loss, y igual la psicología es muy traicionera, digamos. Eso es algo con lo que hay que ir lidiando poco a poco, y es una de las cosas más complejas que veo en este aspecto del trade. Pero nada, vemos como al final fue un TP aquí, y al final hoy, por no soportar la contracción, cerré la operación en negativo, y al final TP igual. Dije que iba a cerrar en el origen del bici de una hora, porque era lo más correcto, digamos. Pero bueno, hasta ahí lo que me daba de ratio era un 1.3 aproximadamente. Así que al final había colocado el take profit en la desviación estándar número 2 del market shift que tenía aquí arriba ya formado. Solamente tenía que irlo monitoreando, y nada, al final vimos como que hubiese dado el TP del 1-2 perfectamente. Ahí los dejo. Mañana les muestro qué pasó con estas compras que puse a modo estudio. Sé que eso no vale, pero bueno, ya expliqué qué fue lo que me pasó el día de hoy. Así que nos vemos mañana. Mañana es otro día. Y esta semana, la semana pasada fue muy buena, pero esta semana he empezado estos 2 días con una racha de pérdidas. Así que espero superarlo, como mismo he superado todas estas pérdidas anteriores. ¿Ok?
Nos vemos mañana y let's go.